TV, muy buenos días, tardes o noches, según sea la hora en que usted esté entrando a visitarnos aquí, en nuestro sitio en holatv.com.mx. Hoy, una vez más, acudimos a nuestro encuentro con la ciencia, un programa creado para ustedes, pues para que conozcan más allá de lo que es académico a cada uno de los investigadores, hombres y mujeres, precisamente que hacen ciencia aquí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en La Paz. Y bueno, me acompaña la doctora Eleonora, quien es parte del cuerpo académico. Ella es matemática, tiene un doctorado en ciencias marinas, tengo entendido, y bueno, pues eso es la eminencia. Y doctora, ¿qué nos va a platicar el día de hoy? Bueno, pues platicarles un poco de los trabajos que yo realizo. Como decía, yo estudié la licenciatura en matemáticas y la maestría en matemáticas, doctorado en ciencias marinas. Yo trabajo dando clases de matemáticas y estadística en biología marina, y tengo pues 3 líneas principales de investigación. Una es sobre huracanes. Muy importante, sobre todo con los acontecimientos recientes, ¿verdad? Así es. Yo analizo pues la tendencia de los huracanes en cuanto a trayectorias, si hay cambios y qué relación tienen con los fenómenos atmósfera, océano-atmósfera, ¿no? Qué interesante. Una pregunta que me viene así a bote pronto, ¿no? Cuando hablamos de matemáticas, digo porque yo era muy burro en matemáticas, sigo siéndolo, de modo lo reconozco, por eso soy periodista. A veces cuesta trabajo, ¿no? Yo me acuerdo de las fórmulas raras aquellas de que más por menos era igual a no sé qué, y porque le dábamos un valor a una z que nunca supe por qué. Pero, ¿qué relación tiene matemáticas con ciencias marinas? Pareciera de uno que es neófito en la materia, que es algo que pues ni al caso, ¿no? Sí. ¿Cuál es la relación entre la matemática y las ciencias marinas? Bueno, pues hay mucha relación, ¿no? En ciencias marinas trabajamos variables, ¿verdad? Se trabajan modelos matemáticos para hacer representaciones de los procesos biológicos o oceánicos, ¿sí? Son modelos matemáticos que se utilizan para poder pues predecir o simplemente para entender el comportamiento de un fenómeno. Cuando hablamos de cambio climático, ya en este programa hemos entrevistado a varios expertos en la materia sobre cambio climático, medio ambiente. ¿Qué está pasando en el mundo? Porque de repente pareciera que las cosas, o sea, hablando específicamente de los huracanes, nos tocó con Odil, pues que yo recuerdo desde el Paul, que fue uno de los más violentos, porque Lisa fue más agua por otros errores que en realidad lo que era el huracán. Y este huracán, coincidentemente, al menos al llegar aquí en La Paz, no traía tanta agua, traía mucho viento. Traía más viento. Hay un incremento en la ferocidad de los huracanes, se debe al cambio climático, hay un aumento en la temperatura marina, o usted, científicamente, ¿qué ha descubierto al respecto? Bueno, en realidad tenemos poca información en cuanto a historia de huracanes, ¿verdad? Tenemos información de huracanes desde el 49, de los del Pacífico, que son los que nos afectan a nosotros. Claro. Pues del 49 para acá, menos de 50 años de información. Claro. Entonces, hablar de cambio climático es hablar, o sea, el clima que es un promedio de todas las variables que lo conforman, como temperatura, precipitación, humedad, todo un conjunto muy grande de variables conforman el clima. Y es el promedio de miles, millones de años, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos 40, 50 años de información. De hecho, a partir de 1966 es cuando se empiezan a estudiar mediante satélites, ¿sí? O sea, se registraba información desde el 49, hay ciertos registros, pero pues digamos la más confiable es del 66 para acá, que es cuando se empiezan a utilizar con más ciencia, pues al menos. Con más ciencia y digamos que es para que sea comparable, ¿verdad? No podemos comparar la información que tenemos del 50 con la que tenemos ahora. Entonces, hablar de tendencias hacia cambio climático pues es difícil, ¿verdad? Claro. Con una serie de 50 años, pues no podemos decir que la cosa en realidad, ¿no? Porque además los procesos océano-atmósfera tienen ciertas periodicidades. Por ejemplo, están las oscilaciones del Pacífico. Con las corrientes del Niño y la Niña, ¿no? Aparte del Niño y la Niña, pero aparte son las oscilaciones del Pacífico, que son periodos que van de 30 a 40 años, donde el mar, la temperatura del mar es más cálida,
luego tenemos unos 30 o 20 años donde es más fría, claro. y así, y no tiene una periodicidad exacta, ¿no? Pueden ser 20 años, luego 30 fríos, luego 40 cálidos. Entonces, más bien lo que yo estudio es la asociación que hay entre el número de ciclones, su intensidad y todo con esas variables, okay, ¿no? De hecho, hablando de cambio climático, esperaríamos, se dice, bueno, si la temperatura es más alta en el mar, esperaríamos huracanes más intensos, claro, ¿sí? Pero el problema, en cuanto a número, no podemos decir que se vayan a incrementar, pudieran ser más intensos, pero hay muchos factores, es que es algo bastante complicado, me imagino, ¿sí? Claro. Porque al haber una temperatura más alta en el mar, hay mayor evaporación y esto produce que la cizalladura de vientos de la atmósfera claro, sea más grande. Y eso va en contra de la formación de ciclones, o sea, se contrapone a la formación de ciclones. Entonces, por eso no podemos asegurar qué puede pasar, ¿no? En realidad. El hecho de que tenemos un ciclón muy intenso, Lisa en realidad fue de categoría 4, pasó muy cerca, ¿sí? Sus vientos fueron de 220 kilómetros por hora, y ahora tuvimos Odile con 200 kilómetros por hora, aunque el ojo de Lisa no pasó por la península, pero sí deben haber sido vientos igual, más yo recuerdo que hacía mucho, yo estaba aquí en La Paz, me tocó vivirlo. Sí, más o menos las estimaciones sí son, ya aquí en La Paz o en Los Cabos, pues más o menos de 200 kilómetros, porque pasó muy cerca. Claro, ¿no? Una pregunta, hay, como en todos lados, hay agoreros del bien y agoreros del mal, hay gente catastrófica, ¿no? El cambio climático, ¿cómo debe tomarse? ¿Muy catastrófico? Con prudencia, porque también hay una versión, una corriente a lo mejor de gente positiva que dice, bueno, que es parte del mismo proceso, a lo mejor de recuperación de la tierra, ¿no? Me hicieron muchos hoyos, ahora pues voy a taparlos por aquí y tengo que moverme, acomodarme a las mismas circunstancias climáticas. ¿Cuál sería la versión más adoptable, ¿no? Porque luego, obviamente, aquí en Hola TV tratamos de no ser catastrofistas, ¿no? Sí. Ni alarmantes, ni amarillistas, pero sí que a la gente le queda una idea más o menos, pues que puedo vivir un poquito en paz, no esperar con el Jesús en la boca, el próximo huracán. ¿Cuál sería la mejor versión? Sí, o sea, yo no soy así de catastrófica, o sea, yo pienso que hay, como les decía, ciclos. Tenemos el hecho de que haya un ciclón intenso no quiere decir que nos van a arrasar. Claro. ¿Verdad? Lo vimos en el Atlántico, vino el huracán, bueno, tuvimos el 2005 fue un año muy intenso para el Atlántico. Hubo Vilma y Katrina de categoría 5 que azotaron pues a México y Vilma y a Estados Unidos Katrina. Y se hablaba de que ya cada año iba a ser peor. Lo mismo, y no bueno, ahora, ¿qué pasó? Van 9 años que ha habido calma, ¿verdad? Hace unos años, 2010, 2011 para el Pacífico, fueron años que no hubo casi ciclones, porque estaba el fenómeno de la Niña, ¿sí? Y entonces ya se hablaba de que ya no iba a haber ciclones aquí, que la sequía iba a ser tremenda, que... Bueno, también de que había unas antenas mágicas que es una teoría muy rara, porque nadie ha sacado una foto ni lo ha explicado, pero bueno, ya ve que... Bueno, de hecho, sí existieron, o sea, fue un proyecto de iones, ¿no? De unas antenas ionizadoras, eran 2 antenas que estaban en un CETIS, no estaban en todos los hoteles, como luego se decía, ¿no? Eran 2 antenas que fue un proyecto que el propósito era debilitarlos, no ahuyentarlos. Claro, sí, bajarles un poco de intensidad. Pero no, o sea, no está demostrado que tengan ningún funcionamiento. Claro. Esas mismas antenas se han utilizado para hacer llover en Chihuahua. Para esperar a los rusos, lo más seguro. Eran rusos. Para esperar a los gringos. Es broma. Doctora, ya un poco más relajados, ¿hay pronósticos? O sea, podemos... Yo sé que es difícil sacar la cerita mágica de poner la escoba por un lado y decir, va a pasar esto, ¿no? Ya tuvimos el caso que, bueno, yo soy de las personas que piensan que, bueno, que hubo mucho destrozo, pero debido a la mala planeación de los seres humanos, no del cambio climático, ni del huracán que ha sido satanizado, lo único que hizo fue tratar de tenernos algo de agua. Serían 2 preguntas. Desde su punto de vista científico, la primera pregunta sería, bueno, ¿hay pronósticos de que para este 2015 que se aproxima, aparte de las elecciones, haya ciclones de esa magnitud? No,
No. Bueno, en este año se hablaba de que era un año niño, en realidad no fue un año niño, no se alcanzaron las temperaturas en el Pacífico Central, claro, en la altura del Ecuador, para que fuera un año niño. Se pronostica que para los próximos 2 meses puede ser que alcance esa categoría de niños, ¿sí? Y que dure hasta la primavera. Claro. Entonces, para el siguiente año, ya en el verano, que es cuando nos afectan los ciclones, ya nos espera por lo pronto que sea un año niño. Cuando es año niño, los ciclones sí suelen ser más intensos, de trayectorias más largas, claro, ¿sí? Pero no se espera que para el próximo año sea niño, y como les decía yo, por cambio climático tampoco podemos esperar que ya vaya a ser catastrófico cada año, ¿no? Es el periodo de retorno de este tipo de huracanes, pues es de 40 años, 45 años aproximadamente. Sí, igual que pues el ISA ya hace más o menos la misma cantidad de años. Exactamente, ¿no? en el 76, ¿no? Entonces, pues podemos esperar que, claro, pudiera ocurrir, ¿no? Sí. No podemos decir que no va a ocurrir, pero no quiere decir que cada año vaya a ser. Tenga que presentarse. Es difícil que vuelva claro. a tener el próximo año un huracán de esta Ahora, Baja California Sur, o los gobiernos estatales, federales y municipales, ahora, bueno, parece que se pusieron de acuerdo por fin y lograron algunas cosas. ¿Hay alguna especie de comunicación entre ustedes, que son los científicos, que digan, ¿sabes qué? Agua porque viene por aquí o va a haber este problema? ¿Estamos preparados para eso el gobierno? ¿O es lo clásico, no? Ya se acabó, tapamos el hoyo y hasta el otro año como otro huracán? ¿Hay alguna sistematización a partir de la experiencia que se obtuvo, tanto científica como en los hechos, con este huracán que nos agarró a todos de bajada? ¿Ya hay alguna planeación o algo entre ustedes y ellos para decir, es que mira, vamos preparando porque posiblemente haya esto, ¿no? Pues no, así tan directa no. O sea, por ejemplo, yo he participado en los atlas de riesgos, ¿no? Que pues se le presentan al gobierno. Claro. Pero bueno, no siempre nos hacen mucho caso, ¿verdad? O como decía, la mala planeación persiste, a pesar de que se han indicado cuáles son las zonas de riesgo y lo conocen, y se persiste en construir. Ahora, hablemos de beneficios. Ya sabemos todo lo que se llevó, como dice con la película Lo que el agua se llevó, ¿no? Baja California Sur no es una ubicación geográfica, definitivamente, pues no somos muy obedores aquí, como Campeche o otros lugares donde ahí lo que falta es sol, ¿no? Demasiada agua. ¿Qué tan benéfico? Porque a veces se satanizan los huracanes y hay gente que quiere desaparecerlos, pero si desaparecemos no tendremos agua, ¿no? ¿Qué tan benéficos son los huracanes no solamente para traer lluvia, ¿no? Sino me imagino que debe estar perfectamente interrelacionado con el mismo ciclo, con los ciclos de vida, de reproducción, como los esteros, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tan benéficos son? No, pues, bueno, en primer lugar, para Baja California Sur, pues son esenciales, ¿verdad? Sabemos que, como decía, la precipitación, cuando no hay huracanes, no alcanzaríamos 10 milímetros al año. Es nada, ¿no? Claro. Pero también los huracanes regulan la temperatura del planeta, sirven como un regulador para llevar vientos cálidos a los polos y viceversa, ¿no? Que nos sirven para regular la temperatura. Son como los abanicos del planeta. Exactamente. ¿Qué otro beneficio podrá tener? Pues, aparte de la precipitación y regular el clima, pues, ¿no? Recargan los mantos acuíferos por la precipitación. Okay, la pregunta de los 64,000, bueno, ya hace mucho que no se usa eso, pero la pregunta millonaria sería, usted se formula al hacer su doctorado una hipótesis, toda parte, bueno, ¿qué pasaría si? ¿Qué espera encontrar usted como resultado de toda esta investigación? Bueno, yo empecé, en mi doctorado empecé estudiando lo que es la marea de tormenta, que es cuando viene un huracán, el nivel del mar se eleva, ¿sí? Por la baja presión se incrementa el nivel del mar y el viento empuja hacia las costas. Entonces, mi tesis de doctorado fue el estudio del comportamiento de la marea de tormenta, a partir de diferentes trayectorias, qué es lo que podemos esperar en nuestras costas, ¿no? Y bueno, pues de ahí
me fui adentrando en la vida privada de los ciclones, y entonces empecé a estudiar la relación que tienen con otros fenómenos, que hablábamos del fenómeno de la niña, las oscilaciones del Pacífico, las oscilaciones cuasi-bienales, y pues todo el cambio climático, ¿sí? Claro. Entonces por ahí empecé y me fui yendo hacia todo lo que representan los ciclones. ¿Encontró lo que buscaba? Sí, bueno, he encontrado varias cosas, ¿no? Participé en el plan de acción ante el cambio climático. Ahí hice un estudio para ver precisamente la tendencia, ¿no? ¿Qué tendencia hay? Pues encontramos que realmente no podemos hablar de una tendencia. Tuvimos un periodo de mayor intensidad de ciclones que fue en los años 90. Claro. ¿Sí? Es donde, de la historia, la corta historia que tenemos, en los 90 fue donde hubo más ciclones, fueron más intensos. Claro. ¿Sí? Y luego viene una baja ya del 2000 hacia acá. Sí. Hay una baja. Poca lluvia, pocos ciclones. Exactamente. Bien. Sí, entonces, algo más que quiera agregar, porque yo por eso he platicado 6 horas más aquí, ¿verdad? Pero bueno, algo más que quisiera compartir con la gente que nos ve, porque aparte nos ven en todo el mundo, no nada más aquí en Baja California Sur. ¿Qué quisiera compartir? Bueno, pues como decíamos, a mí me gustaría compartir el no ser tan alarmistas, ¿sí? El ser mesurados, el comprender los procesos que son. Los procesos oceano-atmósfera son procesos complejos y que no podemos generalizar a partir de un evento. Claro. Qué es lo que va a pasar, ni pronosticar a partir de un solo evento, un solo año. Este año realmente fue un año anómalo para Baja California Sur en cuanto a temperaturas. La temperatura cerca de la costa, ¿verdad? 45 grados. Pero pues hay que ser mesurados y entender los procesos, ¿no? En general, ¿no? Y prepararse con anticipación. Claro, eso sobre todo, ¿no? Cuando se presenta un ciclón, pues hay que hacer caso llegar, de las indicaciones, estar preparado. Que estaba pasando eso, que como tuvimos un periodo con pocos ciclones, y luego se hablaba de esas antenas mágicas, que ya no iba a haber ciclones en la península, entonces nadie creía que este ciclón iba a llegar, ¿verdad? Y llegó, como Pedro y el lobo, ¿no? Así es. Entonces hay que estar preparados siempre, porque estamos en un estado donde cada año es paso de huracanes, pues. Es el estado de la República con mayor índice de huracanes, ¿no? Bueno, doctora, pues le agradecemos mucho, espero que nos acompañe próximamente, porque a mí me encanta. Es un tema que siento que está correlacionado con la misma fuente de alimentos, las mismas migraciones, pues que se alteran por los huracanes, etcétera. Sí, claro. Los sedimentos marinos, bla. Sí, influyen todo. Pero bueno. Bueno, pues amigos, ya saben, aquí cada semana les traemos lo que nosotros consideramos más interesante, porque en Baja California Sur, a pesar de que es un área que aparentemente se ve desolada y triste, arrumbada por allá a algún lado de la República Mexicana, somos parte de México, y también hay gente que está no solo maravillada con vivir aquí en Baja California Sur, sino descubriendo cosas muy interesantes para ustedes. Así que lo esperamos en la próxima semana, doctora, muchas gracias, en otro pasaje más de lo que es hombres y mujeres en la ciencia. Para la TV, Salvador Castro.